Artículo 240. Tarifa general para personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 32% para el año gravable 2020 y 31% para el año gravable 2021 y del 30% a partir del año gravable 2022. Parágrafo 1. A partir de 2017 las rentas a las que se referían los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario y la señalada en el artículo 1 de la Ley 939 de 2004 estarán gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa 9% por el término durante el que se concedió la renta exenta inicialmente, siempre que haya cumplido con las condiciones previstas en su momento para acceder a ellas. Lo aquí dispuesto no debe interpretarse como una renovación o extensión de los beneficios previstos en los artículos mencionados en este parágrafo. Parágrafo 2. Estarán gravadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de orden departamental, municipal y distrital, en las cuales la participación del Estado sea superior del 90%, que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes. Parágrafo 3. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que hayan accedido a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y tratamiento previsto en la Ley 1429 de 2010 tendrán las siguientes reglas. 1. El beneficio de la progresividad para aquellos contribuyentes que hayan accedido al mismo no se extenderá con ocasión de lo aquí previsto. 2. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los contribuyentes que hayan accedido al beneficio liquidarán el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el número de años contado desde la fecha de inicio de la actividad económica. 3. Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo hayan incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas deberán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de inicio de operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales. 4. Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo únicamente hayan incurrido en pérdidas fiscales deberán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo desde el año gravable en que obtengan rentas líquidas gravables, que en todo caso no podrá ser superior a 5 años. La tabla de progresividad en la tarifa para las sociedades constituidas bajo la Ley 1429 de 2010. Primer año, 9% más la tarifa general de renta para el año gravable menos el 9% multiplicado por 0. Segundo año, 9% más la tarifa general de renta para el año gravable menos 9% por 0. Tercer año, 9% más la tarifa general de renta para el año gravable menos 9% por 0,25. Cuarto año, 9% más la tarifa general de renta para el año gravable menos el 9% por el 0,5. Quinto año, 9% más
la tarifa general de renta para el año gravable, menos 9% por 0,75. Para el sexto año y siguiente será la tarifa general de renta para el año gravable. 6. El cambio en la composición accionaria de estas sociedades con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley implica la pérdida del tratamiento preferencial y se someten a la tarifa general prevista en este artículo. Parágrafo 4. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural en los términos de la Ley 98 de 1993 será del 9%. Parágrafo 5. Las siguientes rentas están grabadas a la tarifa del 9%. A. Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de hasta 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los 10 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley por un término de 20 años. B. Servicios prestados en hoteles que se remodelen o amplíen en municipios de hasta 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los 10 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, por un término de 20 años. El tratamiento previsto en este numeral corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado y o ampliado. C. Los servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los 6 años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley por un término de 10 años. D. Los servicios prestados en hoteles que se remodelen y o amplíen en municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, tal y como les certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los 6 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley por un término de 10 años, siempre y cuando el valor de la remodelación y o ampliación no sea inferior al 50% del valor de la adquisición del inmueble remodelado y o ampliado, conforme a las reglas del artículo 90 de este estatuto. Para efectos de la remodelación y o ampliación se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado y o ampliado. E. Las rentas exentas a las que tengan derecho las personas naturales que presten servicios hoteleros conforme a la legislación vigente en el momento de la construcción de nuevos hoteles, remodelación y o ampliación de hoteles, no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del artículo 336 de este estatuto. F. Los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos que se construyan en municipios de hasta 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los 10 años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley por un término de 20 años. G. Los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos que se construyan en municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018,
dentro de los 6 años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley por un término de 10 años. H. Lo previsto en este parágrafo no será aplicable a moteles y residencias. I. Los servicios prestados en parques temáticos que se remodelen y o amplíen dentro de los 6 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley por un término de 10 años, siempre y cuando el valor de la remodelación y o ampliación no sea inferior al 30%, al 33% de sus activos. 33% de sus activos. Los activos se deberán valorar conforme al artículo 90 del Estatuto Tributario. Dicha remodelación y o ampliación debe estar autorizada por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal de domicilio del parque temático. J. Los servicios de cuidados, alimentación, enfermería, alojamiento, fisioterapia y recuperación y demás servicios asistenciales prestados en centros de asistencia para turista adulto mayor que hayan iniciado operaciones entre los años 2020 y 2026 o en estos plazos acrediten un avance de obra de por lo menos el 51% del proyecto e inicien operaciones a más tardar el 31 de diciembre de 2026. La tarifa preferencial aplicará por el término de 10 años contados a partir del inicio de operaciones del centro. K. Los servicios de cuidados, alimentación, enfermería, alojamiento, fisioterapia, recuperación y demás servicios asistenciales prestados en centros de asistencia para turista adulto mayor que hayan iniciado operaciones antes del 1 de enero de 2020, siempre y cuando acrediten haber realizado remodelaciones y o ampliaciones durante los años grabables 2020 a 2026 y que el valor de la remodelación y o ampliación no sea inferior al 50% del valor de adquisición del inmueble remodelado y o ampliado, conforme a las reglas del artículo 90 del Estatuto Tributario. El tratamiento previsto en este literal corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del municipio del inmueble remodelado y o ampliado. La tarifa preferencial se aplicará por el término de 10 años contados a partir de la finalización de la remodelación de centro de asistencia para turista adulto mayor que no podrá ir más allá del 3 de diciembre de 2026. Para acceder a la tarifa preferencial establecida en los literales J y K del presente artículo, los centros de asistencia para turista adulto mayor deberá contar con una inversión mínima entre propiedad, planta y equipo de 365.000 VTs, contar con un mínimo de 4 unidades habitacionales y cumplir con las siguientes condiciones. 1. Uso del suelo en el que se desarrolle la construcción del centro de asistencia para turista adulto mayor deberá ser dotacional o institucional. 2. El centro de asistencia para turista adulto mayor deberá ser edificado bajo una sola matrícula inmobiliaria. No se permitirá la venta de unidades inmobiliarias independientes. Estará permitida la venta de derechos fiduciarios y o participaciones accionarias o en el fondo de capital o de inversión colectiva según sea el caso, siempre y cuando el proyecto sea un único inmueble. L. Las utilidades en la primera enajenación de predios, inmuebles o unidades inmobiliarias que sean nuevas construcciones por el término de 10 años, siempre que se realice una inversión mínima entre propiedad, planta y equipo de 365.000 unidades de valor tributario VT, se construya un mínimo de 45 unidades habitacionales y se inicien operaciones entre los años 2020 y 2026. El uso podrá ser aprobado en las licencias de construcción bajo cualquier denominación o clasificación, pero la destinación específica deberá ser
vivienda para personas de la tercera edad, o lo cual implica la prestación de los servicios complementarios de cuidados, alimentación, enfermería, fisioterapia, recuperación y demás que sean necesarios para el bienestar de las personas de la tercera edad. Cuando se apruebe por parte del Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio proyectos turísticos especiales de que trata el artículo 18 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 264 de la Ley de 1955 de 2019, los servicios, construcciones y proyectos que gozan del beneficio tributario previsto en este artículo deberán cumplir con las condiciones y plazos para iniciar operaciones previstos en el correspondiente proyecto turístico especial. Para los efectos de los literales J, K y L del parágrafo 5 se entenderá como adulto mayor a las personas iguales o mayores a 60 años. Parágrafo 6 derogado. Parágrafo 7. Las instituciones financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los siguientes periodos gravables. 1. Para el año gravable 2020, adicionales de 4 puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del 36%. 2. Para el año gravable 2021, adicionales de 3 puntos porcentuales sobre la tarifa general de impuesto, siendo en total del 34%. 3. Para el año gravable 2022, adicionales de 3 puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del 33%. Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las personas jurídicas que en el año gravable correspondiente tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 VTs. La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta para los 3 periodos gravables aplicables a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios, sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento, con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El recaudo por concepto de la sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de carreteras y vías de la red vial terciaria. El Gobierno Nacional determinará las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo para la ejecución de los mismos. Parágrafo transitorio 1. Durante el año gravable 2017, la tarifa general del impuesto sobre la renta será del 34%. Parágrafo transitorio 2. Los contribuyentes a que se refiere este artículo también deberán liquidar una sobretasa al impuesto sobre la renta de complementarios durante los siguientes periodos gravables. 1. Para el año gravable 2017. Tabla sobre tasa del impuesto sobre la renta y complementarios año 2017. Rangos base en pesos colombianos. De 0 a 800.000, tarifa marginal 0%, sobretasa base gravable 0%. Rangos base gravable en pesos colombianos, mayor o igual a 800.000 en adelante, tarifa marginal 6%, sobretasa sería base gravable menos 800 millones, a ese resultado le hallamos el 6%. El símbolo asterisco se entiende como multiplicado por el símbolo mayor menos, mayor igual, se entiende como mayor igual que, y el símbolo menor se entiende como menor que. 2. Para el año gravable 2018, tabla sobre tasa del impuesto sobre la renta y complementario, año gravable 2018. Rangos base gravable en pesos colombianos, desde 0
hasta el límite superior de 800 millones, menor de 800 millones, tarifa marginal 0% sobre tasa, la base gravable por el 0%. Mayor o igual a 800 millones en adelante, tarifa marginal 4%, sobre tasa, sería la base gravable menos los 800 millones, a ese resultado le hallamos el 4%. El símbolo asterisco se entiende como multiplicado por el símbolo mayor o igual, se entiende como mayor o igual que, y el símbolo menor se entiende como menor que. La sobretasa de que trata este artículo está sujeta para los periodos gravables 2017 y 2018 a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios, sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento.